Otra cosa, recordemos que a mitad de la clase descargo la primera asistencia y al final genero un formulario de Google para que ustedes lo llenen y así comparemos quién estuvo de principio a fin, porque en la clase pasada encontré que varios se salieron a la mitad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Por favor, alguien me va ayudando ahí admitiendo a los que se van conectando, mientras yo aquí voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, lo primero que les voy a mostrar. Profe, se quedó sin audio. Alguien, sí, gracias. Alguien está silenciando. Recuerden, a ver, yo aquí tengo instalado un software que hace días coloqué para rastrear quién es el que silencia a los participantes. Yo ya les había hecho el llamado a atención en el primer encuentro. Por favor, aprovechemos este espacio, ¿sí? Seamos respetuosos, que es para que todos aprendan, ¿sí? Entonces, por favor. Bueno, entonces voy a seguir acá mostrándoles la página. ¿Aquí ya ven la página? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Señora. Bueno, entonces aquí en esta página ustedes van a encontrar las guías que vamos a ir desarrollando cada quincena. Ya la guía de refuerzo ya la tuvieron que haber entregado la semana pasada y esta semana y la siguiente vamos a estar realizando la guía 1. Entonces ahí ustedes pueden entrar y descargar esa guía. Ahorita entonces vamos a hablar un poco de cómo solucionar esa guía. Y aquí también pueden encontrar las notas y observaciones de los trabajos que realizaron, del trabajo que realizaron la semana pasada. Listo, ahí está. Ahí están. Los que me enviaron trabajos ayer o el lunes todavía no aparecen en el archivo porque no están calificados. Estos son de las personas que entregaron puntualmente su trabajo. Listo. Bueno, ahora vamos entonces a mirar un poco la guía que tienen esta semana. La guía, el tema es sobre estímulos y respuestas. Todo esto lo vamos a explicar el día de hoy, ¿listo? Para que después ustedes lo puedan solucionar. Cuando yo termine la explicación teórica, volvemos a la guía por si hay alguna duda de cómo se soluciona algún punto, porque hay gente que ya me está enviando la guía, pero ni siquiera entiende cómo se resuelve. Entonces, por eso es importante tener la explicación de hoy. Es una guía muy cortica, si usted presta mucha atención el día de hoy, no se demora nada haciéndola. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la explicación. Listo. Si hay alguna pregunta, por favor, me van diciendo y yo voy parando acá. ¿Vemos la presentación ahí? Sí, señora. Señora. Listo, gracias. Bueno, entonces acá. Bueno, entonces vamos a empezar a ver, como este periodo vamos a trabajar todo lo del sistema nervioso. Vamos entonces a mirar qué es eso de estímulos y respuestas. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ah, no, ya lo apagó. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que todos los seres vivos somos capaces de responder a estímulos, desde una bacteria hasta un mamífero como un oso es capaz de responder a ciertos estímulos. Vamos a mirar entonces qué es eso de los estímulos. A ver, por ejemplo, un perro cuando tiene calor, el calor va a ser ese estímulo, ¿cierto? Que va a producir una respuesta. ¿Cuál respuesta en este caso va a tener ese perrito frente al calor? Desesperarse. ¿Cómo? Desesperarse. Además de eso, ¿cuál podría ser una respuesta para regular la temperatura corporal? ¿Tomar agua? Jadear, jadear. Los perros jadean para regular su temperatura corporal.
¿Listo? Acá tenemos una almeja. Las almejas, cuando están abiertas y, por ejemplo, llega algún estímulo externo que genere peligro para ellas, ellas automáticamente, ¿qué hacen con su concha? Cerrarla, ¿sí? Esa es la respuesta que tienen. Acá estos girasoles, por ejemplo, se mueven en dirección a donde llegue la luz solar. Este de acá es un ejemplo de un paramecio, que es un organismo unicelular, y él va a ir en búsqueda de agua. Entonces va a responder a ese estímulo donde se encuentre el agua para empezar a hidratar su célula. Bueno, entonces, ¿qué es un estímulo? Un estímulo va a ser una señal externa o interna que siempre va a generar una reacción o una respuesta. Por ejemplo, en la imagen tenemos a una persona que golpea a otra. La cachetada va a ser el estímulo y la respuesta va a ser el dolor que siente la persona o la incomodidad al recibir este golpe. ¿Listo? Entonces, un estímulo que es una señal externa o interna que causa o genera una reacción o respuesta. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Listo, muchas gracias. Entonces recuerden, todo estímulo genera una respuesta. Los estímulos se van a clasificar en dos tipos. Vamos a tener estímulos de tipo físico y estímulos de tipo químico. Entonces, por ejemplo, la luz y el sonido, así como la temperatura, van a ser estímulos físicos. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en la oscuridad y alguien con la linterna del celular me alumbra un ojo, yo inmediatamente, ¿qué hago? Cerrar el ojo, ¿cierto? Siento incomodidad. Entonces, ese estímulo físico hace que yo tenga una respuesta de cerrar mi ojo. Si la temperatura está muy baja, pues, ¿qué respuesta va a tener mi cuerpo? Va a sentir frío y voy a buscar algo que me cobije o me genere un poco de calor. Ahora, los estímulos químicos van a ser, por ejemplo, toxinas en el cuerpo. Entonces, cuando hay un elemento, una sustancia extraña dentro de mi cuerpo, él lo que va a hacer como respuesta es eliminarlo. Entonces, por eso a veces se produce el vómito para eliminar esa sustancia extraña que está ahí y está haciendo daño. También los ácidos o las hormonas son estímulos químicos. Hay hormonas, por ejemplo, que tienen las plantas que les ayudan a crecer, o sea, estimulan ese crecimiento de esos vegetales. Bueno, para responder a estos estímulos tanto físicos y químicos, nosotros vamos a tener unos receptores. ¿Qué es un receptor? Que recibe, es decir, que capta el estímulo y produce la respuesta del organismo. ¿Listo? Entonces, hay un estímulo, ya sea físico o químico, que va a generar una respuesta. ¿Y quién va a recibir esa respuesta? Pues el receptor. Hay receptores sensoriales y receptores en forma de sistema que son más complejos, como el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que trabaja todo lo que tiene que ver con glándulas y hormonas. Eso lo vamos a ver más adelante en el semestre. Por ahora nos vamos a centrar en los receptores sensoriales. ¿Listo? Entonces, un receptor, ¿qué es? Quien recibe o capta ese estímulo y va a generar una respuesta del organismo. Entonces, acá tenemos receptores sensoriales. Entonces, son estructuras que pueden ser una célula o un órgano capaz de percibir y responder a estímulos. Los dibujitos que vemos en la diapositiva hacen referencia a los 5 sentidos. Los sentidos son órganos que funcionan como receptores sensoriales y a mí me permiten percibir y responder a un estímulo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa clasificación de receptores sensoriales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. ¿No? Ah, bueno. No, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver esa clasificación.
La primera van a ser los mecanorreceptores. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de mecanorreceptores son los bigotes en los gatos y los oídos en las ranas. ¿Qué dice que es un mecanorreceptor? Dice, reaccionan a estímulos mecánicos como el tacto, la presión, la gravedad, el movimiento y la audición. ¿Cuál sería un mecanorreceptor en los humanos? ¿Cuál sería nuestro mecanorreceptor? Las manos. Claro, porque pueden responder a esos estímulos del tacto. Muy bien. ¿Qué otro? El sentido. ¿El sentido de qué? Los oídos. Muy bien, el oído. El oído es otro mecanorreceptor. En los gatos, por ejemplo, los bigotes son los que les permiten a ellos varias cosas. Primero, estar atentos a cualquier depredador o peligro que esté alrededor. La otra es que les da equilibrio. Hay personas muy malintencionadas que muchas veces les cortan los bigoticos a los gatos o les echan cosas en los bigotes y eso está muy mal hecho. ¿Por qué? Porque desorientan al gatico y él pierde el sentido del equilibrio. O sea, él queda muy desorientado. Es como si usted estuviera con vértigo constante, ¿sí? Y a ellos eso les permite orientarse. Por ejemplo, cuando yo le acerco el dedo al gatico, los bigotes siempre van hacia adelante como en señal de alerta, de que hay un peligro, ¿listo? Y los oídos en las ranas pues les permiten captar los sonidos de insectos que empiezan a cantar para que ellas se los puedan comer. Gracias al oído es que ellas rápidamente identifican a qué distancia está un insecto para podérselo comer. Listo. Entonces ya sabemos, mecanorreceptores reaccionan a estímulos mecánicos. Acá tenemos otros, quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a responder a cambios químicos, como por ejemplo el pH del agua, que mide la cantidad de acidez que tiene alguna sustancia. O por ejemplo el cambio en la concentración de las sustancias en la sangre. Otro puede ser, por ejemplo, los quimiorreceptores a una abeja le permiten captar dónde está el polen, ¿sí? Para hacer la polinización y así poder hacer que las plantas también se reproduzcan y las abejas puedan producir su miel. Aquí tenemos dos ejemplos de quimiorreceptores. Las antenas de varios insectos les permiten, por ejemplo, captar cambios en ciertos organismos, ¿sí? Cambios químicos que pueden tener ciertos cuerpos. Y los orificios en los tiburones son los que les permiten a ellos olfatear donde hay sangre en su entorno acuático. Un tiburón no va a atacar porque sí, un tiburón ataca si hay olor a sangre en su presa, ¿sí? Claramente, pues ellos se alimentan de peces así no estén los peces sangrando, pero en el caso de los ataques a humanos, generalmente ocurren porque la persona o está sangrando o molesta al tiburón, ¿sí? Pero generalmente ellos, porque se guían por la sangre que esté circulando en su ambiente acuático. Listo, entonces vamos con los termorreceptores. Entonces, los señor, Profe, dime. ¿no era el movimiento de la persona que los altera? Sí, también digamos que eso puede generarlos, pero digamos que eso es como una creencia falsa que se tiene frente a los tiburones, que todos son peligrosos, que atacan porque sí, y generalmente no se debe a eso, es porque los molestan, porque cambian su ambiente, porque de pronto la persona tiene una cortada, ¿sí? Pero Señora. ya que ataquen siempre así como aparecen en las películas no es tan cierto. ¿Listo? Por eso es que también se dispara tanto la caza ilegal de tiburones, es porque los tienen en un pésimo concepto. Bueno, entonces acá tenemos a los termorreceptores que van a responder a los cambios en el nivel de la temperatura, ¿sí? Entonces me permiten a mí detectar la ausencia de calor, que es lo que uno conoce como frío, o el calor. Entonces acá las serpientes son muy buenas rastreando ese
cambio de temperatura, ¿sí? A través de las fosas, que son sus termorreceptores. Una serpiente es capaz de detectar el calor de otros organismos, ¿sí? Ellas pueden, es como si tuvieran yo no sé si han visto esa película de Depredador, es que es muy vieja, no creo que la hayan visto, donde Depredador es capaz de ver como esa temperatura corporal de las personas. Entonces, asimismo, las serpientes son capaces de detectar esa temperatura. Y, El calor de la... ajá, y las antenas en los insectos también. Por ejemplo, los zancudos, ellos detectan el cambio de temperatura también de las personas y son capaces, con otro tipo de receptor, de captar el nivel de dióxido de carbono que uno expulsa al respirar. Por eso es que los zancudos son tan ágiles en detectar a sus víctimas para sacar la sangre y así alimentarse, ¿sí? Entonces, en muchos insectos, como los zancudos, las antenas también permiten detectar esos cambios de temperatura del ambiente y de otros organismos. Acá tenemos los fotorreceptores. Foto viene de imagen y de luz. Entonces, ¿qué me van a permitir a mí? Reaccionar a las radiaciones luminosas y permiten percibir imágenes, formas y colores. ¿Cuál sería un ejemplo de un fotorreceptor? ¿Cuál sería? El ojo. Muy bien, muy bien, los ojos. Los ojos son los ejemplos de fotorreceptores. Entonces aquí tenemos el ojo de un águila que es capaz de detectar presas a una distancia. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿lo cierra? Gracias. A varios kilómetros de distancia las águilas son capaces de detectar las presas. Y aquí tenemos abajo el ojo de una mosca. El ojo de una mosca, si se dan cuenta, parece que fuera como una colmena de una abeja, ¿sí? Todos esos huequitos hacen que ella vea las imágenes de manera múltiple. O sea, ella no solo ve una imagen, sino que, digamos, la cara de uno la ve como unas 1000 veces, porque cada huequito le genera una imagen, ¿sí? Por eso ellas no es que se guíen mucho por la vista, sino más por las patas, porque ellas en las patas tienen el sentido del olfato. Más tarde miramos eso de las moscas. Bueno, este videito, vamos a ver, no mentiras, este videito más adelante. Vamos a hacer un ejercicio a ver qué tanto me entendieron. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir qué tipo de receptor se está usando en ese ejemplo. Si es un mecanorreceptor, un fotorreceptor, un quimioreceptor, ¿listo? O un termorreceptor. ¿Entendido? ¿Sí me hice entender? Sí, señora, sí, señora. Listo. Bueno, Sí, entonces señora. gracias. Listo, entonces acá, este es el primer ejemplo. Dice, los osos son animales terrestres con el sentido del olfato más fuerte. El oso grizzly puede detectar carroña a 30 kilómetros de distancia. Me están preguntando por el olfato. Me dicen que los osos tienen el olfato más fuerte. ¿Qué es? ¿Un mecanorreceptor, un termorreceptor? Y mi sector. ¿Un qué? Mecanorreceptor. Muy Mecanorreceptor. muy bien, mecanorreceptor. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Las moscas también tienen un excelente olfato, aunque no en la nariz, lo tienen en sus patas. ¿Qué es? ¿Qué receptor está usando ahí si hablo de olfato? Mecanorreceptor. Muy bien, mecanorreceptor. Y hay otro. Los mosquitos huelen el dióxido de carbono entre 5 y 15 metros. Ven a su víctima y cuando se acercan aún más, a menos de 1 metro, también son guiados por el calor que emiten. Ahí pueden haber dos. Termorreceptor. Listo. Uno es termorreceptor. Termorreceptor. Listo. ¿Y el otro cuál sería? Ahí hay dos. Mecanorreceptor. No. El otro sería quimioreceptor. Quimioreceptor porque está hablando del dióxido de carbono, ¿sí? Que es una sustancia química. Acá,
Un águila puede ver algo del tamaño de un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. ¿Qué está usando ahí? Fotorreceptor. Muy bien, un fotorreceptor. Ujú. Los gatos solo ven colores como el azul, el verde y el amarillo, mientras que pueden considerarse ciegos para los rojos o rosas. ¿Qué es? Fotorreceptor. Fotorreceptor, porque está hablando de la vista de los gaticos. Listo. Ahora vamos a ver el videíto rápidamente. Ah, no, mentira, no nos alcanza el tiempo. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna otra pregunta? No, señora. ¿No? No, Bueno, No, listo. señora. Gracias. Entonces, vamos a mirar nuevamente la guía para ver esa primera parte. Y luego les muestro la segunda parte de la guía porque nos falta explicar otra cosita acá. Entonces, esperen un momentico. Les muestro la guía. ¿Ahí están viendo todavía mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces con lo que yo les acabé de explicar, ustedes ya pueden resolver estas 3 primeras preguntas que son. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, profe, se le está escuchando bien. Es el Bueno. internet de ella. Bueno, entonces acá, ¿qué es un estímulo? Ya vimos que era un estímulo, entonces ya uno lo puede colocar ahí. ¿Cuál es la función de los receptores sensoriales? También ya hablamos de eso. Ahora acá, todos los ejercicios que están aquí los acabamos de hacer, entonces es solo que usted coloque ahí si es un mecanorreceptor, un termorreceptor y eso. ¿Listo? Ahora vamos a mirar entonces esta otra parte que es sobre respuesta en las plantas y los invertebrados a estímulos. Entonces vamos a mirar eso y ya volvemos a la guía. Acá. Bueno, yo les había dicho que todos los seres vivos respondemos a estímulos. Por eso las plantas y los invertebrados, que son todo el grupo de insectos y moluscos y demás, también son capaces de tener una respuesta a estímulos y ellos van a tener también unos receptores sensoriales para eso. Las respuestas a estímulos en plantas van a recibir un nombre específico y en invertebrados van a tener otro nombre. Entonces aquí, en plantas, las respuestas a los estímulos se llaman tropismos. Entonces no se les vaya a olvidar. Las respuestas en plantas se llaman tropismos, ¿sí? Dice, se producen en las plantas y ocurren por la acción de hormonas que reaccionan en respuestas a los estímulos externos. Las planticas, van a tener varios tipos de tropismos. El primero es fototropismo. Recordemos que foto se refiere a luz. Entonces es cuando la planta responde a estímulos lumínicos. Aquí, ¿por qué esa planta se le dobló el tallo? Alguien que me explique. Porque no está recibiendo luz. Ajá, muy bien, no estaba recibiendo suficiente luz, así que ella lo que va a hacer es inclinar su tallo o mover su tallo para alcanzar la luz, igual que esta planta de aquí. Mueve todos sus tallos y hojas en función de la búsqueda de luz. Eso es un fototropismo, entonces es cuando la planta se mueve en búsqueda de la luz o responde a esa ausencia o presencia de luz. Aquí, por ejemplo, entonces, esta plantica está creciendo hacia arriba de forma recta porque digamos que recibe una luz adecuada, pero cuando yo estoy lejos de la luz, lo que hago como planta es buscar esa luz a través de ¿qué? De un fototropismo, que es el movimiento de mi tallo hacia la luz. Hay otro que se llama geotropismo o gravitropismo. Entonces es cuando la planta va a responder en función de la fuerza de gravedad. La gravedad, recuerden que es una fuerza que atrae siempre hacia el centro de la Tierra a los cuerpos. Por eso es que nosotros no salimos flotando por ahí. ¿Listo?
Acá. Digamos que generalmente uno no coloca sus plantas así, ¿no? Uno siempre pone la matera de forma vertical. Aquí como la plantica está de forma horizontal, ¿qué es lo que está pasando con la raíz? ¿Por qué la raíz no se va derecho? O sea, ¿por qué no siguió derecho la raíz, sino que se bajó? ¿Por qué la raíz se está inclinando hacia abajo? Por la gravedad. Muy bien, por la fuerza de gravedad. Eso es un ejemplo de geotropismo o gravitropismo, para que no lo olvidemos. Otro que tenemos es hidrotropismos. Hidro es de agua, es decir, que es la respuesta hacia qué, hacia la búsqueda de qué. De agua. De agua. Muy bien, entonces es en relación con la búsqueda de fuentes de agua. Las raíces van a empezar a moverse, a crecer más para alcanzar esa fuente de agua que le ayude a crecer a la planta. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un ecosistema que existe en Colombia, en el Pacífico, que son los manglares. Los manglares son estos árboles con unas raíces muy grandes que se encuentran cerca al mar, pero el lugar donde están los mangles, que son los árboles de los manglares, son zonas de agua dulce, ¿sí? Cuando termina el manglar empieza el agua salada del mar y él hace que crezcan mucho sus raíces para empezar a absorber toda esa agüita que tiene ahí. Tenemos otros que son los tigmotropismos y se dan en respuesta, por ejemplo, al contacto físico. A veces en nuestras casas tenemos planticas que empiezan a enredarse en columnas o superficies. Eso es un ejemplo de tigmotropismo. Ellas se agarran de ahí para poder crecer mejor y tener mayor soporte. Hay plantas, por ejemplo, que si uno las toca, se pueden empezar a marchitar o cierran también sus hojitas. Esos son ejemplos de tigmotropismo. Es una respuesta al contacto físico. Acá. Entonces, fíjense cómo esa plantica creció y se agarró de esa varita para crecer con más firmeza. Aquí tenemos otro ejemplo de tigmotropismo. Listo. Y finalmente tenemos quimiotropismos, que es la respuesta a las sustancias químicas. Entonces, cada vez que yo uso un fertilizante, ese fertilizante va a generar en mi planta un mayor crecimiento. Acá, por ejemplo, este es un bosque que fue afectado por la lluvia ácida. La lluvia ácida produce ácido nítrico, que es el que va a empezar a quemar o deshidratar diferentes bosques. La lluvia ácida se produce por la acción de las fábricas, que todos los gases que producen se van a la atmósfera y se transforman en lluvia ácida. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, Listo. claro. Señor. No, que todo claro. Ah, bueno. Vamos entonces nuevamente aquí a la guía y miremos este punto. El punto 4. Entonces acá dice tipo de estímulo, fototropismo, geotropismo, hidrotropismo, tigmotropismo. Los tropismos son ¿de quién? ¿De las plantas o los invertebrados? ¿De las plantas? De las plantas, muy bien. Entonces aquí miremos, solo voy a resolver el primero. El agente productor del estímulo en el fototropismo, ¿quién es? Pues la luz solar es el agente productor del estímulo. Ejemplo, ¿usted qué puede escribir ahí? Cuando la planta dobla su tallo para buscar la luz. Así se llena cada uno, ¿listo? Mirando cuál es el agente que produce el estímulo. En uno será el agua, en otro las sustancias químicas, en otro la gravedad. Y aquí hay un ejemplito, por ejemplo, de esos tropismos que acabamos de ver. Entonces ustedes leen la situación, miran las imágenes y de acuerdo a eso pues describen qué pasó con la planta del frasco A, qué pasó con la del B, y qué tipo de respuestas tuvo cada planta, si es un fototropismo, si es un geotropismo, un quimiotropismo, eso es, ¿listo?
Y ahora vamos a ver aquí la explicación sobre tactismos, que es las respuestas en invertebrados para que puedan solucionar este puntico de acá. Listo. Entonces, acá. Ay, Dios. Bueno, entonces, así como las plantas tienen respuestas a estímulos, los invertebrados también, pero no se llaman tropismos, sino que se van a llamar tactismos. Las respuestas o movimientos que experimentan los animales invertebrados, que pueden ser el acercamiento o alejamiento hacia el estímulo. Invertebrados, ¿quiénes son? Pues los insectos, los escorpiones, los alacranes, los moluscos como las conchas de mar, las estrellas de mar, las esponjas, todo eso son invertebrados. Acá. Entonces, los invertebrados también tienen un sistema nervioso, que es más simple, o sea, en comparación al sistema nervioso de los humanos, es mucho más simple, pero ese sistema nervioso les permite a ellos detectar y responder a ciertos estímulos. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una planaria. La planaria es un gusano plano. Y aquí vemos ella cómo tiene unos ojos y unos nervios. Los nervios son todas estas cositas aquí azules, ¿cierto? Todo eso va a estar aquí, todo eso, perdón, las azules no. Toda la parte naranja va a ser todos esos nervios que le van a permitir responder al estímulo, ¿sí? La boca, miren por ejemplo dónde se va a ubicar para ella. A través de esa boca va a absorber los nutrientes y la faringe también va a estar casi en la zona baja de su cuerpo. Y todo esto va a ser la parte del intestino. Acá tenemos otro ejemplo de este escarabajo, donde estos ganglios cerebrales le van a permitir también responder a estímulos. Va a tener un cordón nervioso que atraviesa todo el cuerpo y unos nervios que le permiten generar movimiento y responder a ciertos estímulos. Acá también el sistema nervioso sencillo de un pulpo, ¿cierto? Donde tiene también unos nervios especializados para el olfato. Unos ganglios también podales, podal quiere decir de patas, ¿sí? Entonces esos nervios o ganglios le permiten a él también generar sus movimientos en sus tentáculos y demás. Este es también un ejemplo del sistema nervioso de una hormiga. Tenemos un pequeño cerebro, en la mayoría de insectos hay un cerebro pequeñito. Acá todo el conjunto de nervios y ganglios que atraviesan todo el cuerpo. Listo. Entonces vamos a ver los tipos de tactismos que hay en los invertebrados. Acá vemos que estas polillas se están acercando a la luz. Eso se llama fototactismo. Entonces es el movimiento del organismo por acción de rayos de luz. Este va a ser quimiotactismo. ¿Por qué quimio? Porque la abeja está buscando esa sustancia química que expulsan las flores y generan el polen. Eso va a ser el quimiotactismo. Entonces, el movimiento que se da como respuesta a un estímulo producido por una sustancia química. Si yo, por ejemplo, tengo un montón de azúcar regada en la cocina y llegan hormigas, ¿eso es un ejemplo de quimiotactismo? Sí. Sí, 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 profesora. Claro, claro que sí, porque ese olor dulce, esa sustancia, es una sustancia química que va a atraer a esos insectos. Eso es un ejemplo de quimiotactismo. Y acá tenemos a un escorpión. Si yo toco un escorpión, básicamente el que va a hacer, pues lanzar su aguijón. Eso es tigmotactismo, que es la respuesta al contacto físico. Entonces, siempre que yo, por ejemplo, le pincho las antenitas a un caracol, en las antenitas ellos tienen su visión. Ellos se van a incomodar y ¿qué hacen? Apenas yo hago eso con los caracoles, pues empiezan a esconder esas antenitas. Eso es un ejemplo de tigmotactismo. Señor, ¿no? Ah, bueno. Acá esta es una pequeña lecturita donde nos explican que se han hecho investigaciones donde han encontrado que quizá
los insectos son capaces de sentir el dolor, ¿sí? Muchos, por ejemplo, se les ha colocado agujas o alfileres calientes y se muestra cómo ellos, digamos, se retiran frente a la incomodidad. Es como si realmente fueran capaces de sentir ese cambio de temperatura y generar una respuesta de dolor. Entonces, todo esto se sigue investigando. ¿Eso se da gracias a qué? A que muchos, gracias a ese pequeño sistema nervioso simple que tienen, pues pueden responder. Sin embargo, aquí nos dicen que muchos insectos no tienen algo que se llama nociorreceptores, que son los capaces de que uno sienta dolor. ¿Listo? Señor, ¿alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, hasta ahí. Señor. Yo ya hice esa guía el año pasado. Ah, sí, pero esa es diferente porque yo la hice hasta este año. De pronto. Ah, chantre. Ah, sí, alcanzamos a hacerla en clase, ¿cierto? Sí, yo ya la hice. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, chantre. Entonces está bien que seamos juiciosos. Bueno, ahora acá, entonces miremos la guía nuevamente. Miremosla otra vez para que vean el último puntico. Entonces, el último punto es sobre los tactismos de los invertebrados. Entonces, aquí No se usted... me sabe nada. Ahí no se ve, sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí se ve, Ah, sí se ve. Sí. listo. Entonces, ahí ustedes Profe, a ahí se ve. cada una, listo. A cada una usted escribe si es un fototactismo, tigmotactismo, quimiotactismo. A cada ejemplito, ahí usted coloca. Eso es lo que hay que hacer, no es más. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un pequeño quiz para volver a sacar punticos como la vez pasada, que les ayuden a sus guías y demás. Y después de que terminemos el quiz, saco aquí el formulario de asistencia. Vamos a tener otro encuentro el 25 de febrero para ir adelantando de una vez que los trabajos de la siguiente quincena. ¿Listo? Entonces aquí les voy a colocar el quiz para que por favor entren ahí. Profe, ¿y eso toca hacerlo en el cuaderno? ¿Qué? El quiz. No, el quiz vamos a hacer un jueguito como la vez pasada. Un jueguito de Es que yo 15 la vez preguntas. pasada no pude conectarme, profe, porque no tenía internet. Ah, pero hoy sí puedes, ¿sí? Sí, sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí les voy a colocar, listo, el enlace. Entonces entren y ya les comparto acá el código. Profe, lo que pasa es que yo no tengo el chat. ¿No tienes el chat? No. Entonces escribe en el celular o en el computador este link que está aquí y entras con ese código. Sí, señora. Profe, ¿y la actividad que usted dejó se puede resolver en Word? Sí, claro. La guía, sí. Ah, listo, profe. Gracias, me sirve mucho. Listo, entonces apenas terminemos el juego, coloco el formulario de asistencia. Yo ya descargué la asistencia ahorita porque veo que varios se salieron, mire. No sé por qué se salieron. La asistencia les sirve a ustedes también como puntos extra. A ver, ¿cuántos tenemos? 27 y aquí en el encuentro tenemos 51. Todavía nos faltan varios porque entren. Profesora, no puedo ver el código. Ay, perdón, ahí, ¿ya? ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Profe, a mí no me pidió código. Sí, hay unos que no les piden, debe ser porque tienen cuenta en Gmail. Ah, ya. Bueno, tengo 35. Voy a iniciar con ellos porque ya nadie más se conectó. Listo, iniciemos con ellos. A ver cómo les va. Profe, ¿Listo? Ahí vamos viendo cómo va cada uno. Ese quiz también les sirve para... ¿para qué? Para resolver la guía. Bueno, aquí voy a terminar la grabación de la clase mientras resuelven el quiz.